Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompañan dos hermosas mujeres, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a lo largo de la vida. Mi esposa, la hermana Olga Lidia, y mi hija, la hermana Sayan Yamilet. Así que pues vamos a comenzar con una oración, reconociendo que sin el Señor no podemos hacer nada. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por todo lo que nos das, porque hoy es una nueva oportunidad para servirte bien, Señor. Ayúdanos para hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Señor, danos sabiduría para entender tu palabra. Danos revelación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con este tema que hemos estado hablando a partir del sábado, que le pusimos como título El verdadero gran poder de Dios. Y vamos a iniciar con dando un pequeño repaso a todo lo que hemos hablado, pero con una lectura base en Hechos capítulo 8, verso 4. Y entonces ahí vamos a ver que nos dice la Biblia que hubo una persecución sobre la iglesia del principio, y que ellos fueron, dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Simón el mago se hizo creyente, dice el título, pues, un subtítulo que hay ahí. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esto ya lo hemos explicado desde el sábado, y ayer domingo estuvimos hablando gran parte de ello. Entonces, hemos hablado también acerca del inicio de la era de la iglesia, cómo comenzó la iglesia y cómo va a terminar la era de la iglesia. Entonces, al principio de la iglesia, hermanos, habían 5 ministerios y se daba cobertura apostólica. Eso es innegable porque está en la Biblia, y hoy vamos a hablar un poco de ello. A final de la era de la iglesia, para este tiempo que estamos viviendo, también, hermanos, va a haber un avivamiento, un resurgimiento de los 5 ministerios, y ya se está dando. Se están reconociendo los 5 ministerios y se está reconociendo la cobertura apostólica. Entonces, dice la Biblia que al inicio de la era de la iglesia hubo un derramamiento del Espíritu Santo poderoso. También a final de la era de la iglesia va a haber un derramamiento, o ya está el derramamiento del Espíritu Santo. También, hermanos, a principio de la iglesia hubo un
una persecución que sacó a la iglesia de la comodidad de Jerusalén. Y en este tiempo, hermanos, va a venir una persecución sobre la iglesia que va a sacarnos de la comodidad. Muchos van a perder sus trabajos, muchos van a salir de sus propias casas, pero ahí es donde el Señor se va a manifestar de una manera poderosa. Fíjese qué tremendo. Entonces hubo un avivamiento evangelístico cuando la iglesia inició, como en el caso de Samaria, pero también, hermanos, a finales de la era de la iglesia, antes que Cristo venga por ella, va a haber un avivamiento evangelístico por todas partes. Y dentro de ese movimiento y avivamiento evangelístico, Dios le tiene contemplado a usted. Dios le tiene contemplada a usted. No importa si es joven, si es una persona adulta, si es un adolescente, un niño, no importa si es un anciano. El Señor quiere usar tu vida para que en este tiempo se cumpla su palabra, hermanos, que dice que el evangelio será predicado a toda criatura. Entonces, a principio de la era de la iglesia hubo una operación de error. Hubo falsificaciones, hubo impostores, y a finales de la era de la iglesia también habrá una operación de error. Van a haber falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, falsos cristos, falsos hermanos, como cuando la iglesia primitiva o como cuando comenzó la iglesia, hermanos, allá en Hechos, en este libro de Hechos. Perdón, hermano, que me picaba la espalda. Bueno, entonces vamos a avanzar con el punto que quiero compartir esta noche, que tiene que ver con la cobertura apostólica. Ya leímos lo que sucedió, hermanos, desde el capítulo 8, verso 4 en adelante, pero ya que Felipe había predicado y que la gente se estaba convirtiendo y que habían milagros y que habían nuevos convertidos, incluso hasta el brujo de la comunidad se había convertido a Cristo. Ahora, hermanos, sucede algo, viene la cobertura apostólica, algo que mucha gente todavía no le ha caído la revelación en su corazón, hermano, pero viene la cobertura apostólica. Tiene que haber una cobertura espiritual sobre la vida de todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. La cobertura de los 5 ministerios. Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué había pasado en Samaria? Habían recibido la palabra de Dios. Todos aquellos que reciben la palabra de Dios deben recibir también cobertura espiritual. Es decir, que tienen que reconocer, hermanos, un pastor, y también deben reconocer a un apóstol. Deben reconocerlo. Es necesaria. No es solamente llegar a la iglesia, como nos dijeron, ¿verdad? Llegar a la iglesia y recibir a Cristo y ya. Sí, está bien. Hay mucha gente que será salva solamente al hacer eso, pero si alguien quiere seguir avanzando, seguir creciendo, desarrollando, necesita recibir cobertura apostólica. Aceptar, pues, en los ministerios de los 5 ministerios que dice Efesios 4:11. Dios avala la cobertura. Ahí en Hechos 8:14 vemos cómo cuando los apóstoles saben que hay gente convertida ya, entonces envían apóstoles. Pedro y Juan eran apóstoles. Pero ahora veamos un capítulo, hermanos, allá en Hechos capítulo 10, verso 20, cuando el apóstol Pedro está orando, y la Biblia dice que mientras él oraba, vio un lienzo en el que había todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles
y que eran animales inmundos. Y entonces escuchó la voz que le decía, mata y come. Y entonces él decía, pero si es que yo nunca he comido cosa inmunda. Entonces le respondían, no llames inmundo a lo que Dios ha creado. Entonces, cuando vuelve a la realidad, pues, hermanos, dice la Biblia que andaban unos hombres buscándolo a Pedro. Pero el Señor le dice aquí, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿A quién le está hablando? A Pedro. Entonces dice la Biblia, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces Pedro aquí se presenta con ellos y ellos le dicen, Cornelio el centurión. Mire qué tremendo, hermanos, que Cornelio era un centurión, un capitán de 100 soldados. Y este Cornelio, aun cuando no era un predicador, usted puede leer la Biblia más adelante, Cornelio le había hablado a otros de Cristo. A otros les había hablado del Señor y los había reunido en su casa, los convocó para reunirse en su casa y mandó a llamar a un apóstol para que viniera y les diera cobertura. Yo en lo personal tengo cobertura de mi apóstol Sergio Enríquez. De manera que los que están bajo el pastorado de un servidor tienen cobertura apostólica. Pero aquellos que reconocen a un servidor como su pastor, ¿verdad? Ellos tienen cobertura. Ahora, aquí veamos que Cornelio, aun cuando él no era un evangelista, un pastor, pero sí hacía la obra, le hablaba a otros. Y dice que ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, y ese varón justo quiere decir que él ya creía en Dios, temeroso de Dios, dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Cornelio recibió revelación de parte de Dios que necesitaba cobertura apostólica, y por eso mandó a llamar al apóstol Pedro. Yo espero que usted vaya llevando el hilo de lo que estoy hablando. Sí, porque hay gente que dice, ¿y de dónde sacan eso de apóstoles? Y eso ni existía antes. Como no, en la Biblia existe, hermano. Ahora, dice que, vamos a hablar en este momento, hermanos, cómo hay apóstoles del Cordero, que fueron 12. 12. San Mateo capítulo 10 dice que el Señor llamó 12 hombres, discípulos, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. O sea, para volverlos, procesarlos, capacitarlos, hacerlos aptos y luego enviarlos como apóstoles. Como primero tenían que ser discípulos y luego subirían de nivel para ser enviados, apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Entonces estos 12 fueron apóstoles del Cordero de Dios, apóstoles de Cristo. Ahora, hay un apóstol del Padre que es Jesucristo. Eso lo dice Hebreos, si no estoy mal en mi memoria, Hebreos capítulo 2. Habla de que Jesucristo es el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Ahora, pero también hay apóstoles enviados por el Espíritu. Son enviados del Espíritu Santo. Son llamados por el Espíritu Santo. Por eso, pues, después de los 12, viene Pablo. Pablo no está dentro de esos 12. El apóstol Pablo es un apóstol a los gentiles, pero es un apóstol del Espíritu Santo.
Hechos capítulo 13, verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, miren lo que dice, hermano, por favor, dijo el Espíritu Santo. Aquí no es Jesucristo el que está llamando a Pablo y a Bernabé, sino es el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, el que los está llamando aquí es el Espíritu Santo. Entonces, sí existen los apóstoles del Espíritu. Aunque muchos, digamos así, hermanos, muchos ministros, denominaciones, iglesias, no creen en esto. Pero aquí estamos viéndolo. Entonces dice, luego, estos apóstoles del Espíritu, o sea, enviados por el Espíritu Santo, son confirmados por otros ministros y también confirmados, hermanos, por, ¿cómo decirlo? Por la misma iglesia. Es decir, que otros ministros dan testimonio de que estos que son llamados tienen autoridad de parte de Dios, han sido escogidos por el Señor para ministrar. Pero la iglesia también reconoce el ministerio de ellos. Mire cómo dice: confirmados por ministros. Bernabé y Pablo, hermanos, Bernabé y Saulo en ese entonces, dice Hechos 13:3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Quiénes les impusieron las manos? ¿Quiénes lo despidieron? Porque si usted sigue leyendo o lee antes en el verso 1, Hechos 13:1, dice que en esa iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, o sea, ministros. Entonces, hermanos míos, dice luego que fueron enviados por el Espíritu. Aquí lo dice la Biblia, Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Esto no está en ninguna otra Biblia, hermanos, digamos, traducción. Sí está pues en la traducción lenguaje actual, Biblia al día, pero esto está en la Reina Valera. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Pero ¿quién los envió? El Espíritu Santo. Entonces, esas teorías que hay por ahí de que no hay otros apóstoles, ya no existen los apóstoles, no hay profetas, sí los hay. Y genuinos. Claro que también hay falsos. Entonces, vayamos adelante. ¿Qué pasa, hermanos? Que así como hay apóstoles genuinos, también hay personas que se envían solos. Que esas personas no enviadas, pero que van, hacen daño. Miren lo que dice acá, hermano, Hechos 15:12, 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. En la iglesia primitiva, en la iglesia del principio, hermanos, hubo gente que salió de la iglesia de Jerusalén e iban a otras iglesias, hermanos, pero no habían sido enviados por nadie. Es decir, se autoenviaban. Y les iban a decir a los hermanos de otras iglesias que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, que tenían que, bueno, dice que los inquietaban con palabras y perturbaban el alma de los hermanos. Porque el que no es enviado, hermanos, el que no ha sido enviado, no tiene palabra. Solamente lo que tiene es una religión. Mire, Hechos 15:25 dice: nos ha parecido bien, dijeron los apóstoles, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros. Entonces, los apóstoles también, hermanos, enviaban a otros.
Y dice, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Pero mire qué más. Estos eran enviados porque tenían evidencias. Algunos dicen, bueno, es que los apóstoles de Cristo, esos vieron su resurrección, lo vieron resucitado, y esa es una evidencia de que eran apóstoles. Sí, apóstoles del Cordero. Pero aquí en este verso, Hechos 15:26, hay, hermanos, una evidencia contundente para los apóstoles del Espíritu. ¿Cuál es? Ya acabamos de leer unas. Son llamados por el Espíritu y son enviados por el Espíritu, confirmados por otros pastores o otros ministros. Pero dice Hechos 15:26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no a cualquiera se puede enviar, hermano. Se envía gente que es confiable, porque están dispuestos a entregar su tiempo, están dispuestos a entregar su misma vida, su propia economía. Imagínense una persona que está dispuesta a dar su vida, está dispuesta a poner hasta de su bolsa, hermano. Está dispuesta a hacer lo que sea por servir al Señor. Y esa es una persona de las que deben ser enviadas. Ahora, los enviados se edifican sobre el mismo fundamento. Los que son enviados apostólicamente a ministrar, hermanos, en algún lugar, Hechos 15:27 dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Oiga bien, harán saber lo mismo. ¿Eso qué significa, hermanos? Que no van a ir a edificar fuera del fundamento, fuera de lo que se enseña. Lo que enseñan nuestros apóstoles, lo que enseña nuestro pastor, mi pastor. Hermano, eso es lo que yo voy a enseñarle a ustedes. Todo lo que está en el fundamento, yo tengo que edificar allí, sobre edificar, pero sobre eso mismo. Porque si no, lo voy a confundir. Cuando usted escuche el mensaje que yo predico y escuche al apóstol Sergio Enrique, ahí no concuerda, algo no anda bien, o el pastor no le entendió, o no escucha el mensaje de su pastor, porque yo tengo mi pastor. Entonces, imagínense que alguien que está bajo la cobertura de un servidor no me escuche predicar y luego vaya a predicar otras cosas en el lugar donde se le envíe, o aquí mismo en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pongo al hermano Ángel, o los que van a ministrar la ofrenda, los que van a ministrar en la iglesia, y hagan y digan otras cosas que no son las que estamos enseñando y que no tienen que ver con el fundamento apostólico. Ese sería algo triste. Y si así fuera, entonces tendríamos que cortarle ese privilegio, porque no podemos estar edificando unos de una manera y otros de otra forma. Eso es algo importante. Por eso dice, pues, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo que enseñamos nosotros. Amén. Ok, entonces eso es importante, hermanos, porque estamos bajo una cobertura apostólica. Y luego entonces los apóstoles vienen y traen una administración. Vienen a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la oración. Hechos capítulo 8, verso 15 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, primero se ora. Por ejemplo, ahorita tenemos 3 grupos en la iglesia. El grupo de jóvenes, de varones y de mujeres, orando por el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que yo digo, que están orando por eso, ¿verdad? Porque se les ha pedido. Y esa es la encomienda, esa es la petición que tenemos ahora. Que el Señor derrame el Espíritu Santo sobre la iglesia.
Y a eso fueron los apóstoles a la iglesia de Samaria. Ahora, resulta que en Samaria habían hermanos que habían sido bautizados en agua, pero no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hay gente que ya se convirtió al Señor y dice: pastor, yo me quiero bautizar. Amén, vamos a bautizarlo, porque en cuanto al bautismo, hermanos, es que es matando y salando. Ese es un refrán, una frase muy, pues, del pueblo, pero y la conocemos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que pues convirtiéndose y bautizándose. ¿Por qué, hermano? Porque si alguien se convierte hoy mismo lo queremos bautizar. Yo estoy dispuesto a bautizarlo hoy mismo. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Pero no se puede esperar, hermano, para que hagamos una pachanguita, una fiestecita. Sí, hágala, la podemos hacer después la fiesta, pero si hoy se convirtió, hoy lo queremos bautizar. Pero que la persona dice: todavía no, yo voy a esperar unos días. Ah, ok, no lo podemos obligar. Pero la encomienda es que si se convierte hoy mismo lo estamos bautizando. ¿Por qué? ¿Qué le parece que en ese tiempo que diga él: no, yo, hermano, voy a esperar hasta que salgamos a alguna playa, algún río, y entonces yo me voy a bautizar? ¿Y si le pasa algo antes? Entonces no se le puede negar el bautismo a nadie, y se le debe enseñar a la iglesia que es inmediatamente el bautismo. Usted ve el caso de Felipe, precisamente, con un etíope. En ese momento lo bautizó. El caso de el apóstol Pablo y Silas cuando cantaban en la cárcel de Filipos. Ahí, hermano, el carcelero se convierte y lo bautiza a él y a su familia esa misma noche. Hay muchos lugares, muchas iglesias donde, hermanos, dicen: no, primero hay que discipularlo, hay que darle 1, 2, 3 tomos de la doctrina y luego lo metemos al agua. No. La Biblia dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero también hay que hacerlo discípulo. O sea, tiene que llevar el discipulado, debe ser doctrinado. Bueno, entonces, dice Hechos 8:16: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, la vida cristiana, hermanos, la vida de un discípulo no termina al bautizarse. Ese es el inicio solamente. Por eso los apóstoles llegaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, así como usted estuvo interesado en bautizarse cuando se convirtió, yo le invito y le pido en el nombre del Señor, y le pido al Señor que despierte en su corazón la fe de que, aparte del bautismo en agua, usted necesita urgentemente el bautismo en el Espíritu Santo. Y le vamos a poner otro ejemplo. Hay gente que se está discipulando, pero no ha buscado o no ha recibido el Espíritu Santo. Entonces hay discípulos sin el Espíritu Santo. No que sintió algo bonito, hermano, y que se le erizaron los vellos del cuerpo. No. Sino que fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, mire, eran discípulos a los que halló el apóstol Pablo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que cuando nosotros creemos, debemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero dice luego: y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces yo creo que aquí en la iglesia no puede decir nadie, ¿verdad? Hermano, ni siquiera nos ha enseñado el pastor acerca del Espíritu Santo.
porque se ha enseñado, se ha dado discipulados, se ha estado invitando a orar. Entonces usted no puede negar, hermano, que se le ha enseñado. Entonces es tiempo de que nosotros pidamos al Señor que nos dé la llenura del Espíritu Santo a los que somos ya bautizados en el Espíritu Santo, y a los que no son bautizados, que le pidan al Señor el bautismo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces estos discípulos, ¿qué tenían solamente? En su currículum solo tenían el bautismo del arrepentimiento. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan era solamente para arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, quiere decir que ellos estaban en el primer peldaño. Solamente se habían arrepentido y se habían bautizado en arrepentimiento, pero ahora necesitaban bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y entonces, hermanos, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso, hermanos, ahí es donde viene el verdadero poder de Dios. El verdadero gran poder de Dios viene cuando la persona ya se arrepintió, cuando ya bajó a las aguas y se bautizó de acuerdo a la orden que dio el Señor Jesucristo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona ya se arrepiente y se bautiza en agua, ahora, ineludiblemente, porque hay gente que quiere eludir, quieren ser cristianos, incluso hay quienes quieren ser predicadores o fueron llamados, pero no buscan el bautismo en el Espíritu Santo. No tienen ese interés por buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo todavía recuerdo que cuando la iglesia nos decían, hermanos, es necesario el bautismo en el Espíritu Santo. Si alguien le quiere servir al Señor, necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Y estaban dale y dale, y terminábamos los cultos y nos poníamos a orar. Ahora en la iglesia estamos invitando a las 9 de la mañana a orar, hermanos, y ha habido una gran apatía por buscar el bautismo en el Espíritu Santo. No, hermano, es que yo tengo otras cosas que hacer. Es que, hermano, fíjese que me pasó esto. Es que, hermano, fíjese que ese día yo tenía que... Hermano, no hay nada más importante que el gran poder de Dios. No hay nada que ocupe la prioridad. Es Dios. Esa es la prioridad, hermano. Pero necesitamos despertar, y yo sé que el Señor va a despertar, hermanos, a la gente, porque estamos pidiendo, estamos orando, estamos suplicándole al Señor que le caiga el 20, que caiga la revelación. Y verdad que ¿por qué, hermano? Porque si nosotros recibimos el verdadero gran poder de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura en el Espíritu Santo, van a ocurrir milagros, sanidades, liberaciones. No va a haber gente apática para orar, no va a haber gente apática para llegar tarde a los cultos. Van a llegar hasta antes que el pastor, van a estar ahí. El pastor ya abra la iglesia. Porque hay hambre, porque hay sed, porque el Espíritu Santo, hermanos, les ha llenado. A mí me llama la atención porque cuando yo he ido a Guatemala a la iglesia del apóstol Sergio Enríquez, pues no es de la iglesia del apóstol Sergio Enríquez, sino a la iglesia de ahí de zona 5, que es donde pastorea el apóstol Sergio Enríquez. Hermano, cuando los cultos van a empezar a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, 8 de la mañana,
a las 3 de la mañana. No. Un día antes, la gente ya está haciendo fila para entrar al templo. Wow, y yo digo, y ya cuando estamos en los cultos, me doy cuenta por qué la gente quiere estar ahí. Porque es una gran bendición, hermano. Se mueve el poder de Dios de una manera extraordinaria. Hermano, entonces yo quiero que en la iglesia también. Porque como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque dice que ahí es donde desciende el óleo, el buen óleo, el aceite fresco, la unción. Desciende sobre la cabeza, baja por las barbas, sigue hasta las vestiduras y baja hasta el borde. Entonces, si la bendición, la unción, el poder de Dios baja a la cabeza, que es nuestro apóstol Sergio Enríquez, de ahí baja, hermanos, a los ministros, a nosotros, y de aquí quiero que baje a la iglesia, y que la iglesia sea llena del poder de Dios. Pero nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que pedirlo, tenemos que decirle: Señor, lléname, yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. De lo contrario, hermanos, lo que estemos pidiendo o estemos cantando puede ser solamente, pues, pura mímica, ¿verdad? Puro, ¿cómo decirlo? Como aquellos hermanos que estaban orando, cantando en el templo y decían, aquellos que pedían fuego, ¿no? ¿Cómo que decían? Cantaban y decían: manda fuego, Señor, manda fuegos. Y lo escucharon unos borrachos. Y empezaron a incendiar la iglesia, hermano. Ya que se estaba quemando la iglesia y vieron el fuego, los hermanos decían: es mentira, Señor, es mentira. Hermano, mire, hay gente que le pide al Señor solamente milagros, sanidades, o le pide al Señor solamente que les dé trabajo, que les dé dinero, que les dé bendiciones, pero no quieren lo espiritual. Y lo primero es lo espiritual, hermano. Yo espero que, si usted se ofende, está bien, oféndese. Pero yo necesito decirle la verdad, pues. El verdadero gran poder de Dios lo necesitamos. Es que no queremos ser una iglesia más. Ya iglesia hay un montón, hermanos. Y cristianos, discípulos, hay un montón también sin el bautismo en el Espíritu Santo. Ministros sin el bautismo en el Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, dice luego, en la Biblia lenguaje sencillo, dice: entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Necesitamos que esto ocurra en la iglesia, hermano. Yo llamo al Espíritu Santo sobre la vida de usted, sobre la vida mía, sobre la vida de la iglesia. Dice Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días son este tiempo, hermano. Es más, los postreros días comenzaron desde que Cristo Jesús murió y resucitó. Y en Hechos capítulo 2, hermanos, ahí el Espíritu Santo descendió. Lo dijo Pedro cuando se paró y dijo: estos hombres no están borrachos, sino que esto que ustedes ven es lo que profetizó. Ahí está, es lo que estamos leyendo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, quiere decir que en esos tiempos, hermanos, ya habían comenzado los postreros días. Y hoy estamos en los últimos tiempos. Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Hermano, yo también entro ahí. Toda carne. Si usted es de carne, sí. Si usted es robot, no. Pero si usted es carne, dice el Señor: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así que no es vacilada de que hay profecías, hermano.
Usted que no cree en las profecías, usted que dice, ¿qué va a hacer? Porque así hay gente, hermano. Pero mire, vuestros jóvenes verán visiones, visiones proféticas. Y vuestros ancianos soñarán sueños, sueños proféticos. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. No es, hermanos, opcional. Es una necesidad. La iglesia de Cristo debe estar llena del Espíritu Santo. Dice Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora, escúcheme bien esto. Lea bien lo que dice aquí. Dice el Señor, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es una promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa divina. Dios no cambia de opinión. Dios dijo que iba a enviar su Espíritu Santo y va a cumplir su palabra. Pero dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué significa aquí esto? Quédate aquí en casa. ¿En cuál casa? ¿En mi casa? No, en la casa espiritual. En la iglesia, en el templo. Quédate ahí hasta que seas investido de poder desde lo alto. Ven a la iglesia, congrégate, llega temprano, métete en la oración, pide al Señor la llenura, la promesa. Y cuando seas investido de poder de lo alto, tú vas a ver puertas que se van a abrir y entonces el Señor le va a hablar al pastor, en este caso a un servidor, y le va a decir, a fulano de tal apártamelo porque a ese lo tengo para que vaya a pastorear en tal parte. A fulano de tal también porque va a ir a tal lugar a ministrar. Pero hermano, no te puedo enviar, no puedo enviar predicadores, no puedo enviar a nadie mientras no sea lleno del Espíritu Santo. Sí, porque si no, no va a salir contraproducente. Luego no quieren seguir adelante, luego no se conectan, luego hacen lo que quieren, predican lo que quieren. Y no, hermano, se necesita alguien lleno del Espíritu Santo. Luego dejan abandonada la célula que se estaba empezando. Así me ha pasado. Ya me ha pasado con 2 o 3 personas. Gracias a Dios que Libertad sigue firme. Pero me pasó. Mandé a Huimango, mandé a otro hermano por otro lado, en otro lado también, pero se necesita la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Si el Señor me envía, no puedo ir a otro lado, hermanos, y decir, voy a dejar aquí a los hermanos, porque ya tengo gente que habla en lenguas, que está lleno del Espíritu Santo, que ministran y que, gracias a Dios, tenemos hermanos que enseñan, que hablan, que ya 1, 2, 3 remas dan, pero necesitan la llenura del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Hechos 1:4 dice, y estando juntos, otra vez, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, hermanos, hay quienes van a ser bautizados de una manera sorpresiva. Otros van a ser bautizados cuando se les pongan las manos encima. Otros van a ser bautizados en la alabanza. Otros en la adoración. Pero si usted no llega al momento de la alabanza, hermano, si cuando estamos alabando usted está así de ladito, sin ganas de cantar, si cuando estamos adorando no se mete en la adoración, sí me estoy explicando, ¿verdad? Está clarito lo que estoy diciendo. Porque no quiero que haya dudas. Entonces,
dice el Señor, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que ya somos bautizados en el Espíritu Santo, debemos pedir la llenura del Espíritu Santo para que se manifiesten los dones. Avivar el don del Espíritu Santo en nosotros. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Otra vez, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es para testificar. El bautismo en el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza, hermanos, para que soportemos las batallas, las luchas espirituales. Por eso dice, la Biblia, el lenguaje sencillo, lo traduce de otra forma. Dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. Van a recibir poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Dios va a llevar hermanos y hermanas lejos a predicar la palabra, lugares que no conocieron, van a conocer y van a conocer gente nueva, gente que jamás pensaron conocer por causa de Cristo. Pero necesitamos primero la llenura del Espíritu Santo. Primero, como dijo mi papá, antes del 2, el 1. Primero el 1 y después el 2, hermano. Porque primero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice Hechos capítulo 2, verso 1. Aquí se cumplió la promesa la primera vez. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Eso qué significa? Que estaban todos unánimes juntos. Los hermanos estaban reunidos en el mismo lugar y estaban con un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma mente, con un mismo corazón. Pero hermano, esa debe ser la atmósfera que debe haber en la iglesia. A las 9 de la mañana estamos iniciando, otra vez voy con esa, pero a las 9 de la mañana estamos iniciando los servicios. Yo estoy seguro que en su trabajo le dicen a las 7 de la mañana te esperamos, a las 7 de la mañana está usted ahí. Sus hijos van a la escuela, a las 8 de la mañana le dijeron que debe entrar, está usted 10 minutos antes. Pero en la iglesia, como es de Dios y como es para Dios, Dios es misericordioso, llego a la hora que yo quiera. No, a las 9 vamos a empezar la oración, hermanos, todos los domingos. Y la iglesia debe estar ahí, ¿cómo? Unánimes, juntos. Empezamos a orar, hermanos, a veces 2 nada más. Ahora estuvimos como 4. ¿Cómo vamos a recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a salir si de verdad está usted interesadísimo, verdad? Porque hay personas que están interesadas que la iglesia crezca, fíjese. Andan por allá por fuera diciendo, y no crecen, y no salen adelante. Por eso me salí de ahí, dice. Pero no se metieron en oración. Y los que andan prestando oídos, tampoco llegan a orar. ¿Cómo vamos entonces a crecer, hermano? ¿Está bravo, pastor? No, solamente estoy tratando de hacer conciencia, ¿verdad? Pero eso le toca al Espíritu Santo. Dice entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo? De repente. Va a estar durmiendo tal vez y ahí el Espíritu Santo le va a bautizar. Va a estar usted duchándose, bañándose y cantando un corito. Lléname y ¡pum! El Espíritu Santo. Va a estar usted tal vez en la alabanza cantando al Señor, adorando al Señor. A lo mejor hasta el pastor va a estar predicando la palabra. De pronto usted va a empezar a sentir ríos de agua viva que corren por todo su cuerpo, por todo su ser, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos,
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, el Señor quiere llenarnos con su Espíritu Santo. El Señor no está jugando. El Señor me dijo, te voy a dar 300 guerreros llenos del Espíritu Santo, que van a estar a tu lado, que van a batallar, que van a pelear a tu lado. Y yo lo creo, hermano. Puede ser que mucha gente no lo crea, pero yo lo creo. Si usted lo cree, es de esos guerreros que el Señor me está dando. Y si usted quiere el bautismo en el Espíritu Santo esta noche, yo le invito para que refuerce la oración y dígale, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y yo no quiero seguir así, Señor, sin la llenura de tu Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lengua, pero no solamente por hablarla, Señor. Yo quiero predicar tu palabra con autoridad, con denuedo. Quiero predicar tu palabra, quiero profetizar, quiero que se manifieste en mí los dones de tu Espíritu Santo, pero no solamente los dones. Yo quiero que en mí se manifieste el fruto del Espíritu Santo también. Hermano, el Señor va a hacer milagros en la iglesia, prodigios y maravillas, pero no lo va a hacer hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. Pidámoslo. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, yo te suplico, mi Dios, y te ruego con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, Señor, con todo mi ser, en el nombre de Jesús, envía sobre nosotros el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo. Y llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu. Y llena a tu pueblo con tu Espíritu Santo. Llena a la iglesia con tu Espíritu Santo. Satúranos con tu poder. Envuélvenos en la atmósfera gloriosa de tu Espíritu Santo. Sumérgenos, Señor, en el Espíritu Santo. Que todo nuestro ser sea lleno de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, recibe el bautismo en el Espíritu Santo, hermana, ahí donde tú estás. Hermano, en el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Tú que dices, hace tiempo lo pedí, pero no lo recibí. He estado pidiéndolo, pero no pasa nada. El Señor va a llenarte con su Espíritu Santo. Ahí donde estás, levanta tus manos, alaba al Señor, adora su nombre, pide al Señor el bautismo en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, llena Irabastai Iskarata Makimasaya, llena Rama Kirabakoskatándole Bestai, llena en el nombre de Jesús, y llena, Señor, levanta hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, que nuestros hijos y nuestras hijas sean llenas de tu Espíritu Santo. Padre mío, que nuestros jóvenes vean visiones, que nuestros ancianos sueñen, Señor, tengan sueños tuyos, proféticos, en el nombre de Jesús, que se manifiesten los dones del Espíritu Santo en tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que la gente, Señor, los hermanos y hermanas, también, Señor, sean guiados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, levanta una iglesia, Señor, poderosa aquí en Ministerio Viva la Familia, aquí en Cunduacán, allí en Libertad, allí en Comalcalco, Señor, ahí, Señor, en Puebla, Dios mío, aquí en todo Tabasco, en todo Cunduacán, en todo México, en el mundo entero. Levanta, Señor, hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, con el verdadero gran poder de Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, mi Dios. Amén. Amén. Aleluya.
Bien, mis hermanos, pues Dios les bendiga a todos. Yo les pido, les suplico, como dijo el apóstol Pablo, les ruego que estemos orando, hermano. Estemos orando por la llenura del Espíritu Santo. Esto no es solamente un mensajito más, hermano. El apóstol Sergio Enríquez ha sentido ese deseo de que pidamos esa llenura, que pidamos el poder del Espíritu Santo. Y va a ver usted, hermano, que el Señor va a ir sanando las enfermedades. No va a tener usted que ir ni al doctor. El Señor va a sanar los enfermos. Usted no va a necesitar, hermanos, llevar a alguien al psicólogo, al psiquiatra. El Señor lo va a liberar. Va a haber gente que va a tener que tirar sus pastillas, sus medicamentos, porque van a ser sanos. Hermanos, el Señor va a obrar maravillosamente, pero necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Hasta aquí lo voy a dejar, hermanos, si no yo voy a seguir predicando. Saludamos entonces esta noche a la hermana Laila Ochoa, a la hermana Betsabe Ruiz, hermana Rosario López, a la hermana Leticia Ramírez, Alberto Torres, ¿quién más tenemos aquí? Hermanitos, que Ramasaya Mai, que Estora Basuken, y Ramakima Saye Isai Kaila, Naramasoletu Isai. El Espíritu Santo viene sobre tu vida. El Espíritu Santo viene sobre ti, iglesia amada. El Espíritu Santo va a llenar. Van a haber testimonios poderosos, maravillosos, gloriosos. Ahora es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo que el Señor va a obrar de una manera poderosa. Créelo. Confiemos en el Señor. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Las maravillas que el Señor va a hacer, hermanos, van a ser poderosas. Hace tiempo el Señor dijo, y el predicador ni sabía lo que decía, pero dijo, y se escribirá en la historia de México. Se van a levantar escritores, maestros en la iglesia, profesores en la palabra, pastores, evangelistas. El Señor va a levantar un ministerio apostólico, profético en este lugar. El Señor ha puesto sus ojos en ti, iglesia amada. Búscale, búscale. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que pasen buenas noches, hermanos. Yo le pido que siga orando ahí donde está, en el nombre del Señor. Gracias.